Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa. Aquí, nuevamente con ustedes, el enlace latinoamericano europeo. Esta noche nos alegra de contar con la presencia de la doctora Virginia Gómez para tratar el tema avances y retrocesos de la mujer ecuatoriana. Mi nombre es Marta Armijos y los acompaño desde Alemania. Nuestra invitada de hoy es una referente en el Ecuador en temas vinculados a los derechos de la mujer. Ella es doctora en medicina, experta en derechos humanos y directora de la Fundación Desafío en Quito, Ecuador. Ex militante de la Coalición Nacional de Mujeres. Él le da la más cordial bienvenida a la doctora Virginia Gómez de la Torre. Usted tiene la palabra. Buenas noches a quienes me escuchan, un saludo muy grande a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana allá en Europa y a la comunidad en Inglaterra, que es desde donde recibí la invitación. Solamente quiero hacer una aclaración, yo sigo siendo militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Y quiero decir eso porque es una organización importante y referente también en el país. Entonces, con esa aclaración y posicionándome como una activista por los derechos de las mujeres, quiero empezar dando un contexto de lo que está viviendo mi país en este momento, porque los avances y los retrocesos de las mujeres ecuatorianas siempre van a tener que ver con lo que pasa en el Ecuador y con lo que pasa en América Latina, pero sobre todo con lo que pasa en el Ecuador. Y desafortunadamente tengo que decir que mi país es un país hermoso, es un país pequeño, con muchísima potencial en todos los sentidos, no solamente por lo que es como en términos de su tierra y de sus riquezas, sino también por su gente, ¿sí? Sin embargo, esta última década, diría yo, que estamos viviendo una situación tremendamente compleja, ligada a un aumento de la violencia y para no alargarme mucho en esto, porque mi tema es el tema de las mujeres, solo quiero dar tres puntos que el Ecuador está viviendo que afectan, que nos afectan a las mujeres y afectan más a las mujeres más pobres. Entonces, el primer punto es que de haber sido un país isla de paz, un país que si se quiere, uno de los más tranquilos y pacíficos de América Latina y del mundo, pues ahora somos uno de los más violentos. Somos de los 5 países más violentos del mundo. El índice de homicidios por cada 100.000 habitantes ha subido muchísimo, ¿sí? Y hay provincias en donde es muy peligroso, no es muy peligroso vivir. Hay una cantidad de asesinatos cotidianamente que a veces ni siquiera se sabe. El segundo que creo yo que abarca todo es que ahora el Ecuador vive un sistema criminal caracterizado por el narcotráfico, por la minería ilegal, por el extractivismo que es depredador de la naturaleza, por el tráfico de especies protegidas y por la trata de personas. Vivimos un país en el que ahora se ha disparado la migración de una manera atroz y vivimos prácticamente una situación similar a la una situación similar a cuando vivimos en el año 2000, que hubo una, ay, perdón, perdón, una situación similar que en realidad fue muy dolorosa para el país y para las personas, ¿no? Tenemos una migración de alrededor de 11.000, 12.000 personas que salen cada mes. Y en ese marco las mujeres y las niñas están siendo muy vulneradas porque la violencia sexual en el camino del Darién
van a pie, pasan Panamá, llegan a México y claro, ahí la violencia sexual y los crímenes son muy, muy grandes, ¿ya? Em, hemos sucumbido a la corrupción, desafortunadamente, es muy doloroso lo que estoy diciendo. Hubiera querido decir que vivimos en un país maravilloso, que sí es maravilloso, pero tenemos esta situación, un país en donde la corrupción ha permeado las diferentes instancias del Estado y tenemos una imagen internacional absolutamente deteriorada por los últimos acontecimientos en relación a la Embajada de México. Bueno, ese es un poco el escenario del país, es un escenario complejo, doloroso, que impacta en la vida de las mujeres, que estos últimos 30 años hemos tenido avances, o sea, el movimiento de mujeres del Ecuador es un movimiento de mujeres vivo, es un movimiento de mujeres que al igual que el movimiento indígena, el movimiento gay, el movimiento LGBTIQ+, son movimientos vivos, son movimientos que están ahí, a diferencia del movimiento sindical, que son movimientos que están cada vez un poco ausentes, pero también están presentes todavía. Pero el movimiento de mujeres y el movimiento indígena y el movimiento por la diversidad sexual son movimientos vivos, muy presentes, con muchísimo trabajo. Entonces, en ese marco, pues, yo quisiera comentar y decir que hay un gran avance simbólico respecto del imaginario en relación a las mujeres en la población ecuatoriana. O sea, no podemos decir que no hay un avance en un país en donde las mujeres hemos luchado bueno, hemos luchado por décadas y por siglos. Somos el país en donde Matilde Hidalgo de Prócer fue la primera mujer que en América Latina hizo efectivo el derecho al voto. Acabamos de celebrar, de conmemorar, bueno, son celebración conmemorar los 100 años de su nacimiento y de esta proeza, ¿no? Que en ese tiempo era imposible. Ella lo logró, fuimos las primeras en lograr el derecho al voto en América Latina. Y en ese camino, pues, yo creo que es muy importante recalcar y resaltar el trabajo que ha hecho el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en el Ecuador, y el imaginario, que creo que es una de los avances más importantes, el imaginario de esta población, sobre todo el de las mujeres, yo digo el de los hombres también, pero el de las mujeres de ese 52% ha mejorado en relación a decir, bueno, las mujeres tenemos derechos, las mujeres tenemos y valemos igual que los hombres, y somos capaces de ejercer cargos públicos, cargos de elección popular, y en eso hemos avanzado. O sea, eso es un avance simbólico muy grande que creo que es muy importante decirlo, porque luego, claro, tenemos avances ya más concretos, avances en relación, por ejemplo, a, eh, a que tenemos leyes que han mejorado la situación, la posición de las mujeres en relación, por ejemplo, a... a la ley de igualdad de oportunidades, tenemos una ley de igualdad de oportunidades, tenemos una ley de paridad que significa que en los cargos de elección popular, en las elecciones pluripersonales, pues tiene que haber una candidata, un candidato hombre y una candidata mujer. Esto se aplica incluso para el cargo de presidente y ahí les comento que el presidente actual, pues, que tenía un binomio que era varón, porque el Consejo Nacional Electoral dijo que para esta elección, que era una elección excepcional, pues no iba a aplicar la ley de paridad. Pues las mujeres hicimos todo un movimiento y pusimos una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso y pues logramos que se cumpla la ley de paridad. La actual vicepresidenta, que ahorita está en Israel, que es una vicepresidenta que se ha posicionado absolutamente en contra de los derechos de las mujeres, que no ha reconocido la existencia de la violencia, ha ofendido a las feministas ecuatorianas, pues ella está ahí, producto del trabajo y de la presión que hicimos en estas elecciones para que se cumpla la paridad y por eso ella fue binomio del actual presidente y por eso es vicepresidenta. Ahora está viviendo violencia política producto de un sistema patriarcal que la está
la está atacando a ella, ¿no? Una cosa que nosotras estamos en contra. Bueno, tenemos una ley de economía violeta que plantea una mejora en el acceso al trabajo. Es una ley que se debe cumplir a nivel de las empresas del país. Las empresas del país tendrían que tener una planificación para que las mujeres, una propuesta para que las mujeres mejoren el acceso a trabajar en el grupo, los grupos de empresas del país. Sin embargo, está complicada la ejecución de esta ley, pero la ley en sí tiene un retroceso importante, que es que en el texto de la ley se planteó una cosa que es un retroceso, porque se disminuyeron las horas de lactancia. O sea, las mujeres em, que se acogen, o las empresas que se acogen a la economía violeta, a esta ley, pues van a disminuir las horas de lactancia de las mujeres trabajadoras. De todas maneras, esta idea de que contratar a una mujer joven, la juventud en el Ecuador no tiene esperanza, no tiene trabajo, pero si las mujeres jóvenes acuden y son contratadas, pues tendrían menos horas de lactancia si se embarazan, ¿sí? Hay que decir también que en ese marco, pues, es un país que no controla el tema de que las mujeres embarazadas no sean despedidas de sus trabajos, y que las mujeres embarazadas tengan acceso al trabajo. Muchas mujeres embarazadas tienen que abortar para poder acceder a un trabajo. Y muchas mujeres embarazadas tienen que abortar para que no las despidan. Y el aborto en el Ecuador es ilegal, todavía es ilegal. O sea, entonces se exponen a riesgos. Ese es un escenario que de paso ya les voy comentando. Una situación en relación a las mujeres es que las mujeres somos más pobres por ingresos. El 26% de las mujeres somos más pobres, y la tasa de pobreza multidimensional es la siguiente. Para mujeres indígenas, el 78% de las mujeres indígenas son pobres por pobreza multidimensional, las montubias del 57% y las mujeres negras del 45%. El 83% y el 85% de los niños y niñas indígenas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, siendo el grupo poblacional más empobrecido del país. O sea que no hay una estrategia para que la diversidad étnica y cultural del país pueda estar en iguales condiciones de acceso a los beneficios del trabajo, y de una calidad de vida adecuada. Y también tengo que decirles dolorosamente que más del 25% de la niñez ecuatoriana es desnutrida. Y hay comunidades indígenas, sobre todo indígenas, en donde más del 80% de las niñas indígenas sufren desnutrición crónica. O sea, es un panorama bastante complejo. En el tema, en el tema de la violencia, que es uno de los temas que yo trabajo desde la Fundación Desafío, tengo que decirles que la violencia en contra de las mujeres sigue en escalada. Tenemos una ley en contra de la violencia que fue eh, promulgada en el año 2018, porque en el año 2005 y en el 2004, en el 2005 tuvimos nuestra primera ley en contra de la violencia, que fue derogada en el año 2012. Pero las mujeres nos organizamos, hicimos una nueva ley y se aprobó en el 2018. Esta es una buena ley, es una ley que se ejecuta de manera descentralizada en los municipios del país. No es una ley punitiva, es una ley que plantea protección a las niñas y mujeres violentadas. Se ejecuta en las juntas cantonales de protección de derechos, que son juntas que son gestionadas y son, y el presupuesto viene del municipio. Eso quiere decir que los municipios tienen que tener plata para que las juntas cantonales puedan ejercer esta ley, implementar la ley. Esta ley tiene cuatro ejes. Un eje es el de los servicios, que es prácticamente el único que se cumple. Tiene un eje de prevención, que es el tema de construir patrones socioculturales, hacer campañas de prevención de la violencia, de información de los derechos, de una vida libre de violencia.
tiene un componente de reparación y un componente de protección. En el componente de protección están las casas de acogida, que son casas que previenen un femicidio, por ejemplo, pero son casas que no tienen el suficiente financiamiento de parte del Estado. eh, Siempre están con este tema de que no tienen para pagar al personal, y hay que hacer movimiento en el país para que las casas puedan sobrevivir. Pero tenemos casas de acogida y tenemos centros de atención integral en donde las mujeres pueden ir a recibir atención y pueden tener la posibilidad de tener una abogada, una psicóloga que les atiende en sus casos de violencia. Los costos de la violencia en el Ecuador son, de la violencia contra la mujer, los costos son altísimos. Hay un informe que lo hizo la GIZ en coordinación con otras instituciones y define que los costos de la violencia son altísimos, 4.600 millones de dólares le cuesta al país enfrentar la violencia, pero lo paradójico, lo surrealista del tema este es que la mitad de esa plata que le cuesta al país enfrentar la violencia lo subsidian las mujeres. Son las mujeres las que pagan la mitad de eso, porque las mujeres tienen que subsidiar sus propios procesos jurídicos, las mujeres pierden por el tema de sus negocios, tienen que pagar los tratamientos médicos, tienen que pagar a los abogados, bueno, en fin, todo eso le cuesta a la mujer 2.300 millones de dólares al año que sale del bolsillo de las mujeres. Entonces, eso es una cosa que el país no paga, ¿no? Em, a pesar de que tenemos un plan nacional de erradicación de la violencia, es un plan que no ha subido de categoría como política de Estado, es un país que no previene la violencia, sino que actúa cuando ya el caso está dado. El Código Penal ha incorporado el femicidio como un delito y también ha incorporado la violación incestuosa como un delito. Son delitos, la violación incestuosa es un delito nuevo, es un avance. El femicidio, que se ha catalogado como delito, es un avance. Sin embargo, los huérfanos y huérfanas del femicidio no son apoyados por el Estado de una manera adecuada y pues el Ecuador no previene la violencia machista, no previene el femicidio, lo cual le sigue costando al país muy caro, ¿no? La factura que paga el país es muy grande porque que las familias y los niños, las niñas, los adolescentes se queden sin madre tiene un costo altísimo, como el costo de no tener una ley de educación sexual integral. Y ya en este momento voy a entrar en el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es otra de las deudas históricas que el Ecuador tiene con las mujeres ecuatorianas, con 5 millones de mujeres ecuatorianas que están en edad reproductiva y que no son atendidas de la mejor forma. No tenemos educación sexual integral, lo cual es una situación que a las niñas, niños, adolescentes y mujeres en general y hombres también los pone en riesgo, les pone en riesgo porque no saber que estoy viviendo violencia sexual, no saber que tengo derecho, por ejemplo, a abortar en caso de violación, no saber que hay anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo producto de la falla de un condón o de que no usé un método anticonceptivo por la sexualidad es así, pues es una situación que viven niñez y adolescencia, producto de la falta de información en este ámbito en el sistema educativo. O sea, pero claro, en ese escenario, los grupos conservadores y antiderechos, como los llamamos nosotras, son muy fuertes en el Ecuador. Acá la iglesia, las iglesias y los grupos conservadores de una o de otra manera permean las políticas públicas y no permiten el avance en este sentido, ¿no? Hemos logrado que se despenalice el aborto en caso de violación, que es una cuestión mínima, básica, y actualmente organizaciones de feministas
han planteado la despenalización total del aborto, ¿sí? Eso es algo que está empezando, es algo que está empezando, pero hay que empezar, o sea, hay que hacerlo y hay que plantearlo. Hay más demandas que van a incorporarse al tema de despenalización total. Y en el campo de aborto por violación también es importante decir que, si bien es cierto, tenemos ese derecho, las mujeres tienen ese derecho, las mujeres en edad reproductiva, sin embargo, hay una ley elaborada por el presidente anterior de corte muy conservador que desvirtuó totalmente la sentencia de la Corte Constitucional e incorporó, cambió la ley y permitió, por ejemplo, que haya objeción de conciencia institucional, permite la ley que los médicos, las médicas, los profesionales de la salud, sobre todo en el ámbito del sector privado, pues puedan objetar conciencia, puedan objetar colectivamente y exige denuncia, exige declaración juramentada, exige un examen médico, obliga a las mujeres a que escuchen una asesoría de un grupo de grupos conservadores, obliga a escuchar el latido fetal. En ese marco, pues, nuevamente los grupos feministas han logrado medidas cautelares que la Corte Constitucional ha aceptado y están en suspenso esos artículos que impedían que las niñas adolescentes, por ejemplo, tenían que ir a solicitar el aborto si las habían violado con el permiso de los padres. Eso se ha suspendido a través de unas medidas cautelares. Eso supongo yo que en algún momento se logrará afianzar cuando la Corte Constitucional reserva las diversas demandas de inconstitucionalidad que se han puesto en contra de esta ley que fue promulgada por el presidente anterior. Eh, yo no sé si tengo más tiempo, no me quiero alargar. Creo que he dicho más o menos lo suficiente en relación al tema de las mujeres, las niñas, voy a concluir con esto. El embarazo infantil en el Ecuador es un tema muy grave, la violencia sexual y el incesto en el Ecuador es un tema gravísimo. El 96,6% de delitos sexuales no se denuncia. eh, 2 de cada 3 niñas, niños han sido violados o han vivido violencia sexual, 1 de cada 3 mujeres han vivido violencia sexual alguna vez en su vida, y el número de embarazos y de partos en niñas no baja de 2.000 cada año de partos, ¿no? Porque embarazos es más. Las niñas se enfrentan a partos vaginales, niñas de 10, 11, 12 años que tienen que parir Dios vía mío. vaginal y otro tanto tienen que parir vía cesárea. Es muy doloroso el tema de la violencia sexual y el incesto en el Ecuador. Y el incesto no es un delito, es un agravante. También es una deuda pendiente que el incesto sea una ley, esté tipificado como delito, no como ley, sea un delito. Eso no es todavía un delito en el Ecuador. Entonces quiero cerrar con esto y bueno, pues atenta a las preguntas y aclaración, a comentarios. Muchísimas gracias por la escucha. Está bien, excelente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación desde Alemania. Hoy está Virginia Gómez de la Torre con nosotros, conversando sobre el tema avances y retrocesos de los derechos de la mujer ecuatoriana. Damos inicio a la ronda de preguntas. Virginia, muchas gracias por estar aquí y por recordarnos que no solo el Ecuador, sino que en realidad el mundo entero necesita el feminismo. Y también por resaltar esos reales avances que han habido en nuestro país, si bien cojeando, pero vamos adelante. Sí, hay diversas leyes que se han implementado, decías, entre otras la ley de paridad, ¿sí? Bueno, somos una sociedad patriarcal, ¿no? Eso lo sabemos, tenemos que ser conscientes de eso, y eso significa no solo que los hombres sean machistas, sino que también las mujeres lo son, y somos nosotras las mujeres quienes traemos al mundo, co-creamos, criamos a los hijos, hombres, a los varones, ¿sí? Somos nosotras quienes muchísimas veces afrontamos los desafíos sociales, morales, económicos,
legales, ¿sí? Y sufrimos esas violencias en todos esos ámbitos. Yo quisiera hacerte una pregunta en el campo de, porque hablamos de la ley de paridad, en el campo de lo político, ¿sí? Hablando de la participación de la mujer, ¿sí? Que realmente es un resultado de una larga lucha en Ecuador, ¿no? Que tengamos en Ecuador cuadros políticos femeninos, eso realmente es una larga lucha. Yo recuerdo todavía cuando el Congreso era netamente masculino y blanco, ¿sí? Am, ¿Consideras tú que nuestra sociedad está realmente preparada para tener una presidenta con A? Yo creo que sí, yo estoy convencida de que en el Ecuador hay suficientes mujeres con muchísima capacidad y agallas, diría yo, agallas para afrontar la presidencia. Conocemos compañeras no solamente que tienen trayectoria académica, sino tienen trayectoria política y experiencia. Yo creo que el momento en que haya una mujer presidente es ahora, porque no tenemos que esperar, o sea, porque si uno dice, no, pues no es tiempo, es que no va a haber, no va a ser nunca el tiempo. Ah, el tiempo es hoy, hoy. Y hoy tienen que plantearse candidatas mujeres. O sea, tiene que haber un cambio. En la Coalición Nacional de Mujeres planteamos que la democracia tiene que ser feminista. Y la democracia feminista es una democracia de lo cotidiano. No es la democracia de lo electoral, no es la democracia del presidente o del ministro que está o de la ministra que está ahí. Es la democracia del día a día. O sea, la democracia feminista plantea eso, plantea la igualdad en lo cotidiano, plantea la equidad en lo cotidiano. Entonces ahí hay que desmenuzar y desglosar el término de la democracia con los elementos de la concepción de la ética feminista para que se pueda lograr en algún momento enfrentar estos desafíos que cada vez son más complejos en América Latina. Completamente de acuerdo, hay que empezar por la raíz, ¿no? Por lo básico, sí, exacto, hay mucho trabajo. Tenemos algunas manitos alzadas desde Hamburgo, Alemania. Marta, por favor, tu micrófono. Ya, muchísimas gracias por su ponencia y realmente darnos esta visión también, nosotros desde acá, desde afuera, ver cómo se desarrolla y realmente dónde estamos, dónde nos hemos estancado, porque pueden ser leyes, pero se ha avanzado en ese sentido, pero se han quedado como leyes. Entonces, mi pregunta es, justo ahora, ya muy actual, mañana nos llaman a la consulta. Y uno de los puntos es el trabajo por horas. El trabajo por horas donde el presidente trata de convencer bueno, será muy bueno para crear puestos de trabajo y más que nada para los jóvenes. Ahora mi pregunta es ahí, justo la mujer. ¿Cuál va a ser, si es, o esperemos que no, pero en el caso hipotético de que llegara a ganar esa pregunta, ¿cuál es la situación entonces de la mujer? Si es que se da paso a este punto que no es de la consulta, sino que es punto del referéndum, que ya es un cambio, ¿no? Bueno, esa sería la Sí. una pregunta. Y si me permite, le hago enseguida la siguiente pregunta. Y es, ahora también justo que tenemos la situación como la tenemos del crimen organizado, que cuando no encuentra, quizás que si está controlado, muy controlado ahora el tema de la droga, etcétera, porque hay presencia militar, se dice que hay otros caminos de este crimen organizado, que hay otros campos. Y un campo de esos es justamente la trata de personas. ¿Y en qué forma? O la prostitución, justo de las niñas y justo
o de las mujeres, pero también digo de las niñas que son realmente, no sé, no, yo no tengo exactamente así datos de si es que hay datos estadísticos, si es que hay estudios de qué es lo que ocurre con las niñas, se da seguimiento a eso o es difícil seguir el asunto. Se ve simplemente en las redes, se ve desaparecidas, desaparecidas, desaparecidas. Entonces me pregunto, ¿cómo se puede llegar incluso a eso, a esos datos? Muchas gracias. Sí, estoy viendo un documento. A ver, la pregunta por horas, el tema de la pregunta de trabajo por horas. Y yo creo que es muy cruel, es muy cruel haber hecho esa pregunta, porque el trabajo por horas es algo que se da. Siempre se ha dado el trabajo por horas, a pesar de que es prohibido. O sea, a pesar de que en la consulta del 2008 se quitó eso, porque el trabajo por horas es un trabajo que precariza la vida de las personas. Eso no quiere decir que acá en el Ecuador no se trabaje por horas, se trabaja por horas. Hay gente que paga a las mujeres porque vayan 2, 3 veces a la semana a limpiarles la casa. Las mujeres van 2, 3, 4 horas y se van, y van luego a otra casa. En el tema de las mujeres, el tema del trabajo por horas es como algo muy común, digamos, ¿sí? Lo cruel del trabajo por horas y el mensaje que se ha dado es que el trabajo por horas va a mejorar el acceso al trabajo. Y claro, cuando la gente oye eso, los jóvenes y las jóvenes oyen eso, se ilusionan. Dicen, bueno, no importa, aunque sea 3, 2 horas, pero me van a pagar y voy a tener algo. Pero yo me pregunto si eso se va a dar exactamente. Probablemente, y los estudios, yo soy una médica, o sea, yo soy privilegiada. La medicina, el tener una profesión, o sea, te da muchas más posibilidades. Pero ahora los chicos y las chicas, por más que tengan eh, profesiones, posgrados, no tienen acceso al trabajo. Entonces yo me pregunto si alguien con una super calificación pueda acceder al trabajo por horas, porque ya ahora les dicen a los sobrecalificados, usted no, porque usted tiene una sobrecalificación. Y si quiere trabajar acá, le voy a dar trabajo por horas, va a trabajar de esto, le voy a dar 3 horas de trabajo y eso es lo que tengo. Y el tema del costo por hora es un tema que tampoco se ha dicho como con claridad. La ministra de Trabajo ha dicho primero $7,80, después ha dicho 12, después ha dicho 3, después ha dicho 2, ha dicho 1. Yo no tengo idea de cuánto mismo va a ser el costo por hora. ¿Cómo van a hacer el tema de la seguridad social, los beneficios? ¿Cómo pueden plantear trabajo por horas y decir si va a haber trabajo, si va a haber beneficios sociales, si van a poder hacer préstamos, si van a poder tener décimos? O sea, eso no va a ser posible. Pero lo cruel de esto es que la gente que está empobrecida, les he dado los datos de la pobreza en el Ecuador, están ilusionados. Dicen que va a ganar que no sé, pero es muy cruel eso, es muy cruel y claro, la gente con la ilusión, a lo mejor haya gente que vote que sí, ¿no? Pero a las mujeres nos va a ir peor con el trabajo por horas, mucho peor, porque los trabajos van a ser los peores, como ya son los peores trabajos para las mujeres, y les van a sobreexplotar, ¿sí? Porque ya están despidiendo a la gente. En fin, o sea, el trabajo por horas para las mujeres va a ser mucho peor. Em, Me olvidé la otra pregunta, eran dos. Marta, tu micrófono, Sí, sí, habilítalo. sí, sí. El tema de la prostitución de las Ah, niñas, ahora y que del crimen organizado el que crimen organizado. usa el... Eh, Miren, la Coalición Nacional de Mujeres acaba de presentar al Comité de los Derechos del Niño un documento en donde ponen alerta el tema de la trata
la trata de los niños y niñas. Es gravísimo el tema de la trata. Quiero ver exactamente cuánto es. El tema de la niñez y la adolescencia, hay un aumento de los crímenes en contra de los niños. Las víctimas de trata, por ejemplo, ha subido el porcentaje de las víctimas. Se registró entre 2021 y 2022 mayor número de personas víctimas de trata de sexo masculino en el 21 y 22, mientras que en el 23 hay un incremento muy significativo de trata de personas de sexo femenino que pasa de 22 casos en el 22 a 60 en el 2023. Y eso se relaciona también con las desapariciones. O sea, hay un número altísimo de desapariciones en niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el año 2021 la trata de niñas y adolescentes era algo mayor que de los niños que son captados para bandas delincuenciales o entregados por sus familiares para fines de explotación laboral. En el año 2023 el número de niñas víctimas de trata tiene un crecimiento exponencial de 10 y 8 casos en el 21 y 22 a 20 casos en el 23. Y claro, con la escalada de violencia delincuencial y todo, el tema de trata es uno de los negocios, si se quiere decir, del crimen organizado, ¿no? La trata de personas. Eh, y la explotación sexual, ¿no? La explotación sexual. Entonces, en ese marco, la escalada de la violencia sexual también aumentó. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ti también, Marta. Desde Estocolmo, Suecia, hay una pregunta de Edmundo Albornoz. Por favor, habilita tu micrófono. Sí, buenas noches. Gracias por su exposición. Yo tengo dos preguntas, quizás tres. Es acerca de cómo están organizadas las mujeres, lo que se conoce, digamos, en el campo, en las ciudades, la mujer indígena y, y la participación, digamos, de las mujeres en las escuelas superiores, universidades. ¿Cuántas mujeres se quedan fuera? Mm. A ver, voy a intentar contestar las preguntas de una manera general porque no tengo así datos específicos. Yo, vuelvo y repito, soy una médica que tengo una visión general y trato de compartir lo que sé. Las mujeres estamos organizadas en el país. El Ecuador no tiene una organización de mujeres, valga la redundancia, orgánica, digamos. No es que aquí hay un movimiento de mujeres que se junte y que haya una presidenta que se junte con el Movimiento Nacional de Mujeres. O sea, el movimiento de mujeres en el Ecuador es un movimiento vivo, es un movimiento que tiene diversidades y que tiene expresiones diferentes. Por ejemplo, hay una explosión de organizaciones feministas jóvenes, ¿sí? Que están en los barrios, que están en las comunidades. Hay una expresión de las mujeres organizadas en el movimiento indígena, por ejemplo, el movimiento indígena tiene una Secretaría de la Mujer. Hay un movimiento dentro del movimiento indígena de mujeres. Hay posiciones y posiciones en el movimiento de indígena, por ejemplo. Hay un tema pendiente de trabajar con el tema del aborto, por ejemplo. Hay todavía mucho que hacer. Sin embargo, la dirigencia indígena, cuando fue aborto por violación, se posicionaron a favor, igual que el movimiento sindical. El movimiento sindical, ahí también hay una participación de mujeres en el movimiento sindical. Y han pasado también, hay como dirigentes, no presidentas de diferentes fracciones del movimiento sindical. Hay expresión del movimiento lésbico, ¿sí? Y del movimiento trans, ¿sí? En donde están mujeres trans femeninas y de las diversas
diversas expresiones de la diversidad sexual, ¿sí? Em, hay movimientos, hay un gran movimiento estudiantil eh, que es la FESE, y la última elección de la FESE, que es la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que es para mí una esperanza, digamos. La dirigente, la presidenta es una muchacha, es una mujer, ¿sí? Em, Muy posicionados en el tema político y en el tema de derechos sexuales y reproductivos. En ese campo, vuelvo y repito, no hay un movimiento orgánico, no hay una dirigente, yo creo que está muy bien que sea así. Hay en cada provincia, hay una expresión del movimiento, por decir algo, nosotros trabajamos con las mujeres organizadas en Manabí. Ahí hay un movimiento muy fuerte que es Tejedora Manabita. En Santo Domingo de los Corazos son provincias muy golpeadas por la criminalidad y por la violencia. Trabajamos en Ambato con el movimiento Ana de Peralta, por ejemplo, recuperaron una heroína, digamos, de su ciudad. La coordinadora política de mujeres es un movimiento que ha resurgido, ha renacido. Em, hay un movimiento que es la Red Ecuatoriana de Fe, en donde donde están participando mujeres de fe, ¿sí? Eso también está fortaleciéndose porque obviamente hay expresiones del movimiento religioso que son a favor y están alineadas con los derechos de las mujeres. O sea, no todo el movimiento, no todo lo religioso está en contra. La Red Fe Ecuador es un movimiento que reivindica los derechos sexuales, está en contra de la violencia y qué sé yo. Y en el tema de la participación de la mujer en en las Educación. universidades y en la educación, tengo entendido que hay una matrícula y una terminación, digamos, mayor de mujeres que hombres en la educación superior. Sin embargo, también tengo que decir, hay un estudio sobre acoso sexual en las universidades, acoso sexual es una problemática terrible como la violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. Eso no lo dije, lo digo ahora, aprovecho. Y aprovecho también para decir que en el Ecuador hubo todavía hay una deuda con mujeres que fueron denunciadas, incluso encarceladas por ser acusadas por haber abortado. Mujeres que llegan con hemorragia a los hospitales, las acusaban de aborto provocado y tienen abiertos juicios, ¿no? Juicios, hay como 500 mujeres. Fueron Uy, incluso encarceladas niñas, ¿no? Niñas menores en estos centros para adolescentes. Eso podría decir. Aprovecho este momento para decir lo que no dije en mi intervención inicial. muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante, ¿no? Que se encarcelen a niñas, o sea, que se las victimiza de nuevo, ¿no? Y de diferente forma, increíble, sí. Desde Berlín, Alemania, Jimmy Pesantes, por favor, tu micrófono, habilítalo. ¿No? Espera. A ¿No? ver, Ahora. Ahora, muchísimas gracias. Em, Dentro de los avances están algunas cosas que se han alcanzado a nivel de la representación política en Ecuador, pero también hay retrocesos digamos que están en el espectro de todas las personas, sobre todo de las juventudes. em, y, y hemos visto, por ejemplo, que hay estas pandillas y estos grupos paramilitares y narcotraficantes. E incluso el gobierno declaró una guerra interna, entre comillas, eh, contra algunos de estos grupos. Y hemos visto siempre fotografías que la mayoría son hombres, jóvenes, pero también hemos visto mujeres dentro de esta pandilla. Hace dos días, creo que fue algo así, se capturó un grupo
incluso que estaban dirigidos de una isla famosísima en Ecuador, ¿no? La isla Narcoli. O perdón, no es Narcoli, es y no, digamos, pero así se lo conoce actualmente. Entonces, desde esta isla había un capitán, creo, de la policía que era uno de los jefes de estas bandas, y ahí y cuando hicieron Narcoli. el grupo, Esa es buena. se veían a dos mujeres allí. ¿Qué nos puede decir sobre esto, sobre digamos, la utilización del elemento femenino en estas bandas que por lo general antes se decía que solamente eran de hombres? Lo ¿Sí? que sé yo, lo que sé yo respecto a la captación de jóvenes hombres y jóvenes mujeres, obviamente ahí desde el enfoque de género hay una diferencia, ¿no? Una diferencia de cómo la sociedad, incluso en el delito, le define al hombre una función y a la mujer otra. O sea, en el ámbito del delito, los hombres están llamados al sicariato, están llamados a ser ellos los que lleven la bomba, son ellos los que disparan. Y lo doloroso del tema es que cada vez la captación es a digamos, niños que están en esta preadolescencia, ¿no? Dos niños, un niño que es 13, 14 años acaba de asesinar a un chofer en Guayaquil, lo asesinó, ya lo capturaron. Otro muchacho, asimismo, 14, no, este otro era 17 años, un menor, son menores, ¿no? Parece que los atrapan, los captan, porque son menores y, entre comillas, son inimputables. Pero obviamente es muy doloroso porque son muchachos que han perdido la esperanza y ante la posibilidad de tener un poco de dinero, pues se avienen a cualquier cosa. Las mujeres son captadas para la explotación sexual y para ser sirvientes sexuales de los grupos donde están. Eso es lo que sé. O sea, no, he visto también en las capturas, ¿no? Que hay mujeres, son parte de las bandas que roban también. eh, Porque, claro, no son solo narcotraficantes, no solo son sicarios, también hay bandas de gente que entra a robar a las casas o roba a los negocios, que sé yo, ahí también hay mujeres. Pero las mujeres, básicamente, de lo que he leído, son mujeres para servicios sexuales, digamos, de la misma banda. Eso lo hemos oído de las mujeres de Santo Domingo, de los Colorados. Ahí trabajamos con mujeres de sectores populares y algunas de ellas nos han comentado eso, ¿no? Santo Domingo es una provincia permeada por las bandas. Es hasta cómico que cuando hay compañeras que van a dar un taller en determinado barrio, piden permiso al jefe de la banda, al jefe de la banda delincuencial da permiso para los talleres. O sea, ese es el nivel en el que estamos. No hay Estado. Donde no hay Estado prolifera todo esto. Y claro, el Estado está también permeado por toda esta situación. No hay estado, con eso nos quedamos y lamentablemente es así, ¿no? Hay un eslogan, estimada Virginia, que dice, no protejas a tu hija, educa a tu hijo, ¿sí? ¿De qué manera se podría implementar el mensaje de este eslogan a cabalidad en nuestro país, el Ecuador, para ir germinando el fundamento del cual estábamos hablando al principio, ¿sí? Que lo que falta es la base, ¿sí? ¿De qué manera? Decía Marta, me parece, hay leyes que son letra muerta. Es que todo se ha dicho. Es que no es que hay que inventarse una cosa nueva. O sea, todo está dicho. O sea, el Ecuador no es diferente de Colombia, no es diferente del resto de países del mundo en donde el sistema patriarcal y machista define unos roles para hombres, define unos roles para mujeres
y el sistema capitalista se afianza con el sistema patriarcal para producir estos entornos hostiles en los que estamos ahora. Entonces, en ese marco, pues, la deconstrucción de patrones socioculturales que toleran toleran y hacen, perpetúan la violencia machista, es importante. Es que la violencia machista está de... Hay algo que las feministas estamos viendo y que es que cuando hay violencia machista, las otras violencias proliferan. O sea, la violencia machista hace que haya violencia delincuencial, porque cuando el niño crece en un ámbito machista, aprende a resolver los problemas, incluso el problema de la pobreza, con violencia. Cuando mira en la familia que el padre viola a la madre, después de darle una paliza, la viola, el niño ve eso y la niña ve eso. Entonces los eslogans en términos de que las niñas no deben ser valientes, deben ser protegidas. O sea, ¿por qué la niña tiene que ser valiente? La niña tiene que ser protegida. O sea, la niña no tiene que tener miedo de salir. La niña tiene que ser protegida y el niño también. Los niños y las niñas son víctimas y en el escenario machista y patriarcal y capitalista que viven los países como es el Ecuador, hay algo que no se ha dicho y no se hace, y que desafortunadamente los hombres no hacen, que es los hombres deben organizarse y preguntarse si la identidad de género que les transmitieron es la correcta. O sea, si es identidad ligada a la violencia, ligada a estos estereotipos del macho, qué sé yo, que es propietario de una, dos, tres mujeres, es identidad ligada a una valentía avesada, en donde se ponen en riesgo. Yo creo que un hombre que violenta a una mujer sea feliz y que un hombre que violenta a la mujer y entra en una situación de estrés y de angustia que hace que ese hombre se suicide. El 30% de los femicidios se producen con un suicidio del hombre. Entonces ahí hay una deuda pendiente de esta sociedad en donde los hombres no están haciendo nada por avanzar. Hay expresiones pequeñas de hombres. No puedo decir que los hombres no hayan avanzado, sí han avanzado también, pero les falta muchísimo. Y eso es avanzar en términos de cómo no se hacen esta pregunta, esta autocrítica. ¿Será que es un privilegio el machismo o es una desventaja que tienen los hombres? Y yo creo que ahí iremos un poco mejorando la situación. O sea, no es posible. Los hombres que son dueños del poder, porque todo esto tiene que ver con quién ejerce el poder. Los hombres son dueños del poder, son los que toman las decisiones. O sea, ahí esta definición de que vivimos una guerra interna, de que hay que sacar a los militares a la calle, de que hay que someter a los delincuentes por más, o sea, es muy doloroso oír y leer que a estos chicos hay que juzgarlos como adultos y hay que más o menos desaparecerlos. O sea, no estoy defendiendo que ellos hayan matado, o sea, obviamente es una barbaridad, pero lo que están haciendo es producto de la desatención, de la indolencia de una sociedad que no invierte en niños, en niñas y en jóvenes, que no invierte en nada de lo social, en nada. Invertir en educación es invertir en esas vidas. Entonces, por ahí estamos, bueno, dije muchas cosas, pero es lo que yo siento. Yo tengo dos hijos.
No están acá, están en España estudiando un posgrado, pero yo misma no sé si quisiera que vuelvan. Y es muy doloroso lo que les estoy diciendo. Sí, es muy doloroso. Sí, muchos de nosotros también queremos viajar a Ecuador, a visitar a nuestras familias, y ellos mismos nos dicen no vengan, mejor no vengan. Y eso duele también acá, ¿no? Nos duele Sí, muchísimo porque la tierra nos hace falta, por supuesto. así Am, es. Uno sí, ama el país, así ama. es, así es. Am, no hay que ser feminista, o sea, no hay que ser mujer para ser feminista, ¿cierto? Hay hombres feministas, yo Ujú. conozco un par de ellos, que son Yo todavía también. especímenes raros, pero existen, ¿sí? Y el ser feminista, pues no significa qué sé yo, que nosotras mujeres merezcamos más o derechos especiales o que seamos superiores a ellos o que querramos, qué sé yo, aminorarles los derechos, ¿no? O volvernos hombres, tal vez, dejar de ser femeninas. No. Es simple y llanamente que merecemos los mismos derechos que ellos tienen, ¿no? Que queremos simplemente esa igualdad. Esa debería ser una realidad que todavía está lejos en Ecuador. Tú dijiste, sin embargo, que en 2005 hubo la primera ley de igualdad de género, que fue derogada en el 2012. Yo quisiera saber por qué se la derogó y que otra vez fue introducida en el 2018 con algunos ejes, dijiste, servicios, prevención, reparación, protección. ¿Por qué se derogó esa ley en el 2012? ¿Y cómo así? A ver, en el 2004 aparecieron las primeras comisarías que atendían la violencia en contra de la mujer y en el 2005 se promulgó la ley 103, que es una ley en contra de la violencia de la mujer. Esa ley y las comisarías abrieron todo un camino y un escenario para la denuncia de las mujeres cuando eran violentadas. Las mujeres iban a las comisarías y denunciaban la violencia física, de acuerdo a los estudios en ese tiempo, bajó la violencia física, pero la violencia psicológica aumentó. La violencia psicológica es la forma de violencia más grave que el país vive, la violencia psicológica contra las mujeres y la violencia ginecobstétrica también. En el 2008, la violencia en contra de las mujeres, bueno, esta ley era una ley contravencional. No se había tipificado en esta ley como delito a la violencia en contra de la mujer. En el 2008, cuando fue la Constitución, el mismo movimiento de mujeres trabajó para que para que la violencia en contra de las mujeres sea tipificada como delito y entre en el Código Penal como delito. En ese marco, pues, en el nuevo Código Penal, la violencia en contra de la mujer entró como delito y la ley 103 quedó, digamos, en términos jurídicos, no quedó como obsoleta, digamos. Si es que es delito, pues ya el delito eh, tenía que verse procesado, digamos, tramitado jurídicamente en las fiscalías, en las comisarías, y las comisarías de la mujer desaparecieron. Y fíjense que eso fue una pérdida porque las mujeres tenían como mucha adherencia a ir a las comisarías a denunciar. Pero claro, en las comisarías con esta ley lo que tenían que hacer, lo que denunciaban era una ley contravencional y cuando era delito ya pasaba como delito de lesiones, pasaba a la fiscalía, pero se convirtió en delito la ley en contra de la violencia, desaparecieron las comisarías y desapareció la ley. Pero la ley hacía falta, porque no es suficiente el sistema jurídico del Ecuador para enfrentar la violencia, y empezamos a reclamar una ley específica. Y la ley específica se promulgó el 2018. Y yo entiendo y percibo que es una buena ley porque es una ley descentralizada, se ejecuta en las juntas cantonales de protección de derechos, hay un sistema de protección de derechos, están niños, están personas de la tercera edad, están grupos de la diversidad sexual, están los animales, también hay un consejo cantonal de protección de derechos con estas diversidades de leyes y las juntas implementan las medidas administrativas de protección inmediata. Quiere decir que ese rato protegen a la víctima. No es una ley
punitiva. La Junta luego manda el caso a un juez, el juez ratifica la medida y si la mujer quiere, pues continúa el proceso jurídico. Pero la ley en contra de la violencia actual es una ley que se implementa para proteger inmediatamente a las víctimas. Los otros ejes no se desarrollan mucho porque tienen que tener recursos para eso. Por ejemplo, trabajar todo el tema de deconstrucción de patrones socioculturales para prevenir la violencia es algo que debe tener recursos, pero los municipios no priorizan eso y tampoco el Estado da plata para eso. Entonces esos otros ejes están descuidados. El único eje que funciona más o menos bien es el eje de servicios. Es increíble cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, Sí. de verdad. Y es que no solo es en Ecuador, en todo el mundo, ¿no? Se priorizan cosas que realmente no deberían priorizarse. Es así. Se prioriza Am, la guerra sí, interna que tenemos. sí, hablando de acá de Europa, pues es así, ¿no? Aquí también tenemos cosas que deberían ser priorizadas, pero vemos que la guerra, pues es a veces más importante. Am, Tendré una pregunta todavía sobre una tal ley violeta que existe en Ecuador, Mm. ¿sí? Que ahí, bueno, se trata de servicios económicos, financieros, crediticios, algo por el estilo, ¿no? Para el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Existe todavía? ¿Está en vigencia? ¿Y qué nos Sí, podrías decir claro. sobre eso? Ujú. La ley de economía violeta es una ley nueva, es una ley que está en vigencia hace poco. Em, es una ley que incentiva la contratación de mujeres en las empresas del país. Las empresas tienen que construir un programa de incentivos para que las mujeres puedan ser contratadas. Y ese es un programa que tiene que tener ser monitoreado, entiendo yo, por el Ministerio de Trabajo. Es algo así, o sea, no, tampoco soy muy experta en eso, o sea, sé algo de todo, pero no he profundizado porque mis especialidades son otras, ¿no? Lo que trabajo son derechos sexuales reproductivos y violencia. Entonces, en ese marco, la ley de economía violeta ha sido ya promulgada, está vigente. Las empresas tienen que tener estos programas y de lo que entiendo, no hay muchos resultados, no hay resultados visibles. Porque es difícil cambiar el imaginario del empresario. Al empresario no le gusta contratar mujeres. Porque las mujeres se embarazan, las mujeres abortan, las mujeres tienen que tener permiso de lactancia. Las mujeres son más complicadas porque son ellas las que se encargan de los hijos y piden permiso. En fin, las mujeres. Y el tema es complejo en ese ámbito, ¿no? O sea, yo creo que la política debería ir acompañada de una serie no sé, pues, creo que hay un incentivo de disminuir los impuestos. Hay algún incentivo de la ley para las empresas, pero no creo que sea un incentivo muy atractivo, como para que la empresa diga, no, pues voy a disminuir mis costos de no sé qué si contrato mujeres. No, no es así. O sea, me encuentro yo que yo podría decir que hay algo de demagogia en esa ley. Ok, bueno, está en papel, o sea, se la podría desarrollar todavía e implementar todavía, ¿no? Eso Sí es. existe, ¿no? O sea, lo que siempre decimos nosotras es que las leyes permiten exigir. La exigibilidad es una herramienta poderosa. Si no hay ley, lo exiges. O sea, y Ujú. claro, en ese sentido las mujeres tenemos más cuesta arriba cuando no tenemos una ley. O sea, la ley de aborto por violación es una ley que permite exigir el ejercicio del derecho. Si no hubiera la ley, solo con la sentencia de la Corte no era posible. El sistema de salud ecuatoriano, el gremio de salud del Ecuador exige una ley, porque así es, así son. Yo soy del gremio médico y conozco al gremio. Si no hay una ley, no hay una norma, por ejemplo, la norma para la implementación del procedimiento está casi lista, ya 2 años está casi lista y no la promulga. Vaya. Y esas son
las dificultades que tenemos, ¿no? Pero bueno, el acceso al aborto por violación está, ¿no? Tenemos otras dos causales, que es para preservar la vida y la salud de las mujeres. Tenemos tres causales. Pero el aborto en el Ecuador está prohibido por el artículo 149 y abortar, por ejemplo, cuando una mujer tiene un embarazo con una malformación congénita, grave o incompatible con la vida, eso está prohibido. Obligan a las mujeres a parir esos fetos. Y el año pasado nos negaron la despenalización de esa causal. No, no se puede. Por malformaciones incompatibles con la vida, nos negaron. Por una cuestión administrativa. Es increíble, sí, increíble. Y luego el Estado se desentiende, ¿no? Cuando nacen seres discapacitados y etcétera, pues ahí no hay tampoco el apoyo, supongo, ¿no? Cabal. Caro, es Ujú. muy caro enfrentar esa situación y quienes afrontan esa situación son las mujeres, porque Exacto. los hombres muchísimas veces cuando nacen estos niños con discapacidades graves, abandonan a las mujeres. Así es. Las abandonan cuando tienen cáncer también. Lamentable. Terrible. Marta, ¿querías decir algo todavía? Por favor, tu micrófono, habilítalo para terminar. Sí, bueno, realmente no al tema, sino que antes de terminar nuestro conversatorio hoy, creo que es muy importante que nosotros como L demos un mensaje a quienes nos ven, a quienes nos siguen y nos acompañan en cuanto a la consulta. Nosotros no les vamos a decir cómo tienen que votar, pero sí decirles cómo nosotros vamos a votar, porque nosotros vemos que tenemos un mandatario que irrespeta las leyes, el mismo, que irrespeta los tratados internacionales, que usa la violencia, usa la mentira y el chantaje para decir que voten, que digan sí por su consulta. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos creerle a alguien que está haciendo uso de estos métodos? Por eso, y también por los puntos, porque hay muchos que dirán, bueno, ¿por qué entonces ustedes van a decir no a la consulta? Ah, es que ustedes son categóricos, ustedes son dogmáticos. No, hemos revisado los puntos, hemos analizado y se ha analizado en las redes sociales, hay suficientes análisis por el sí o por el no, pero los análisis por el no creo que evidencian que realmente la consulta era innecesaria como tal y que lo que busca el mandatario, el señor Noboa, es realmente saber cómo está su posición, su situación para ir a una reelección. Y le es muy importante. Y lo más importante para él, realmente en la consulta o en el referéndum, son los temas del arbitraje internacional y del trabajo por horas. Y a eso nosotros no le podemos decir sí, porque sabemos cuánto daño nos han hecho las transnacionales en nuestro país y cuántos juicios hemos perdido y que ahora Chevron no puede cobrar el dinero al que prácticamente un arbitraje internacional le dio acceso, porque en Ecuador habíamos ganado, o las organizaciones indígenas que trabajaron y lucharon años para seguir ese juicio, lograron algo a favor. Chevron hubiera tenido que indemnizar a estas comunidades y reparar, pero no, se fueron afuera, se fueron al arbitraje internacional y allí recibieron la razón, pero no pueden ser pagados porque en nuestra constitución no se lo permite. Entonces, por eso se busca cambiar, pero no solamente por eso, también hay los intereses personales del actual presidente, con las mineras, etcétera, etcétera.
Y el asunto del trabajo por horas también lo habíamos visto, sería una regresión de derechos, se iría a una precarización laboral. Y el tema de la presencia de los militares, de las Fuerzas Armadas, digamos, para eso no necesitaba una consulta. Nos lo demostró en el momento en que usó a las Fuerzas Armadas para invadir una embajada extranjera, la embajada mexicana. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Por eso, nosotros asumimos esa responsabilidad de decir, nosotros decimos no a la consulta. Muchas Muchas gracias a ti, Marta. Sí, es algo muy valioso lo que has dicho, porque hablando de precarización laboral, pues ahí estamos también las mujeres, las primeras adelante, precarizadas, ¿no? Hablando también de la cuestión de la contaminación en la Amazonía, por ejemplo, también son nuestras mujeres indígenas las que luego sufren cáncer, ¿no? Y las que se quedan también cuidando a sus hijos y a sus esposos que enfermos, ¿no? O sea, realmente todo confluye otra vez a la mano de las mujeres. Lamentablemente es así. Muchas gracias, Marta, por eso. Estimada Virginia Gómez, nos gustaría también tu mensaje final para nosotros y nuestra audiencia, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera dar un mensaje de esperanza, de resistencia, decirles gracias a ustedes que están viéndonos desde Europa, apoyando también a través de este espacio de difusión y decirles que la única posibilidad que tenemos las mujeres y la población es seguir organizadas, resistir, aprendiendo, resistir, juntándonos, apoyándonos y sobre todo empoderándonos en los derechos que tenemos, porque tenemos derechos no solo inscritos en la Constitución de la República, sino en en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los estándares internacionales de derechos humanos que el Ecuador está obligado a cumplir. Entonces, en ese marco, yo creo que la resistencia y la resiliencia de los países y de las mujeres está en la organización, en la visibilización y en atacar y no permitir el silencio. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir denunciando para no quedarnos en el olvido, ¿no? Y en la invisibilización de la vida, no solamente de la vida de las personas, sino de la naturaleza, de los animales que tienen derecho también. Tienen derechos. En nuestro país la naturaleza tiene derechos. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias por el espacio. Nosotras y nosotros agradecemos a nuestra invitada de hoy, Virginia Gómez de la Torre, por compartir su tiempo y sus análisis y sus conocimientos con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y aquí en Europa. Queremos construir juntos un espacio de integración y de unión en lo cultural, en lo social, en lo político, de una manera participativa y consensuada. Agradecemos el apoyo enorme y la generosidad de nuestros voluntarios y, por supuesto, agradecemos a nuestra audiencia. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de esta familia. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego.